el máximo ídolo del Club América, capitán de la selección mexicana en 2 mundiales, fue denunciado en octubre de 2024 por la propia hija de su padre. Lo acusan de algo asqueroso que hizo en 4 minutos dentro del cuarto donde ella dormía. Algo imperdonable. Y la versión que México conoce de ese día es la versión limpia, la que salió en las noticias. Hoy vas a saber la realidad, la que la Fiscalía de Morelos guarda en una carpeta judicial con la declaración manuscrita de la propia víctima. Es mucho más oscura que la que contaron. Quédate hasta el final, porque hoy vas a saber qué pasó esa madrugada dentro de la casa Morelos, mientras afuera había guardias armados oyendo todo. ¿Quién la amenazó durante 1 año entero para que se callara? ¿Y por qué 3 partidos políticos votaron juntos para que el Cuau siguiera libre? Su nombre es Cuauhtémoc Blanco, y para saber cómo fue capaz de hacer esa atrocidad, antes tienes que ver de dónde vino. Cuauhtémoc Blanco Bravo nació el 17 de enero de 1973, Ciudad de México, Colonia Tlatilco de la delegación Azcapotzalco. Una casa modesta, paredes despintadas, calles de cemento gastado. Su papá se llamaba Faustino, su mamá Hortensia, y de esa unión nacieron 6 hijos. Cuauhtémoc era el segundo, pero la familia Blanco Bravo no fue una familia ordenada como las de las películas. El papá, Faustino, era hombre de calle, de los que entraban y salían de casa, de los que tenían vida más allá de la esposa Hortensia, de los que dejaban hijos en distintos lugares de Ciudad de México y de otros estados. Esa es la primera pieza que el público mexicano necesita entender hoy, porque la familia Blanco Bravo, contada en una sola línea, suena a familia tradicional mexicana. Contada en detalle, es un mosaico de medios hermanos repartidos por toda la República. Y entre esos medios hermanos, repartidos por la República, había una niña que nació pocos años después de Cuauhtémoc, en otra ciudad, con otra madre, pero con el mismo padre. Su nombre va a aparecer al final del video. Hoy ese nombre vale más que el de cualquier ídolo del fútbol mexicano. Cuando Cuauhtémoc tenía pocos años de edad, la familia Blanco Bravo se mudó, de Tlatilco al barrio de Tepito. Y ahí es donde el ídolo del América que hoy conocemos se formó como hombre. En las calles del Tepito de los años 80, donde la pelota se jugaba con piedras en cada esquina, donde el código de la calle se aprendía antes que el de la escuela, donde la palabra valía más que el papel firmado, y donde los pleitos se resolvían a golpes en la cuadra. Tepito de los 80, el barrio bravo, el que cantaron los corridos. Ahí el muchacho de la familia Blanco creció, y ahí aprendió 3 cosas que iban a definir su vida. 1, que la fuerza vale más que la razón. 2, que la lealtad es a la familia, sin importar lo que la familia haga. Y 3, que las mujeres del barrio se manejan con mano dura, no con conversación. Esa tercera lección, la de las mujeres, la cargó Cuauhtémoc Blanco durante los siguientes 40 años, y la aplicó muchas veces. Pero la última vez que la aplicó, lo aplicó sobre una mujer que no debió. Y esa mujer fue su propia hermana de sangre. En 1989, con 16 años, Cuauhtémoc Blanco fue descubierto. Un visor llamado Ángel González, conocido en el medio como La Coca, lo vio jugar en un torneo de delegaciones de la Ciudad de México. Lo vio meter goles, lo vio pelear cada balón, y entendió que ese muchacho del barrio bravo tenía algo que muy pocos tienen: hambre, la hambre del que no tiene nada que perder. Lo invitó a las fuerzas básicas del Club América, lo llevó a la cantera de Coapa, y el muchacho que había salido de Tepito con una mochila, en pocos años se convirtió en el jugador más querido y más odiado del fútbol mexicano. El 5 de diciembre de 1992, contra el León en el estadio Nou Camp, debutó con el primer equipo del América. Entró al minuto 62 por Raúl Rodrigo Lara. Tenía 19 años. El partido terminó 1-1, pero Cuauhtémoc Blanco, esa tarde, sin meter gol, sin tocar mucho la pelota, dejó claro algo que iba a marcar su carrera. El muchacho jugaba con los huevos, con la rabia del Tepito, con la prisa del que no tiene tiempo. Cuauhtemiña, esa palabra,
Hoy en el diccionario informal del fútbol mexicano, fue suya. Una jugada de creación pura, una invención de un muchacho de barrio. Una manera de saltar entre dos defensas con la pelota atrapada entre los tobillos. La gente del Estadio Azteca se vino abajo cada vez que la hacía. En el Mundial de Francia 98, la hizo delante del mundo entero. Y entró a la historia del fútbol internacional. Pero detrás del genio del Tepito, detrás del ídolo del Azteca, detrás del hombre que metía goles olímpicos y daba conferencias de prensa con un cigarro encendido fuera de cámara, había otro Cuauhtémoc. Uno que solo veían los muy cercanos, y al que su propia familia ya entonces le tenía miedo. En 1996, con 23 años, Cuauhtémoc Blanco se casó por primera vez. La novia se llamaba Marisela Santoyo, una muchacha que él había conocido años antes, ajena al medio del fútbol, de familia trabajadora de la Ciudad de México. Le dio 2 hijos, Cuauhtémoc Jr. y Bárbara. Y le dio también algo que solo años después la propia Marisela contó en entrevistas a programas de espectáculos. Le dio 7 años de matrimonio, en los que, según ella misma, no fue fácil. Marisela, en una entrevista de 2005 al programa Ventaneando, dijo de manera diplomática que su marido era hombre de carácter, que tenía sus formas, que ella había aguantado lo que tenía que aguantar. La gente del medio del fútbol entendió, las amistades cercanas también. Hubo rumores, hubo notas pequeñas en revistas, hubo cosas que Marisela contó en privado y que nunca pasaron a la prensa. Lo importante es lo siguiente: que el matrimonio terminó en 2003 y que años después, en 2015, Cuauhtémoc Blanco se casó otra vez. Esta vez con una empresaria brasileña, Natalia Resende, con la que tuvo otro hijo, Roberto. Pero entre el primer matrimonio y el segundo, en los años de su mayor fama futbolística, Cuauhtémoc Blanco hacía otras cosas. Cosas que el medio sabía y callaba. Cosas que las mujeres con las que se cruzaba aprendieron a no contar. Cosas que durante 20 años nadie del fútbol mexicano se atrevió a poner por escrito. Hubo demandas que no llegaron a juicio. Hubo acuerdos económicos para que ciertas situaciones se cerraran en privado. Hubo periodistas que dejaron de cubrir su nombre porque les recomendaron desde sus propias redacciones que no se metieran. Y hubo, sobre todo, un patrón que el público del fútbol mexicano vio en pequeño durante años, sin entenderlo del todo, hasta que en 2024 estalló todo de golpe. Cuauhtémoc Blanco tenía un problema con las mujeres, y especialmente con las mujeres jóvenes que se cruzaban en su entorno. En 2004, durante un partido del Apertura mexicano, Cuauhtémoc protagonizó una escena que recorrió toda la televisión nacional. Una aficionada lo había insultado desde la grada. Él, en lugar de ignorarla, fue hasta el alambrado del estadio y le lanzó al cuello una sucesión de gestos obscenos delante de las cámaras. La aficionada lloró, la transmisión cortó, y el muchacho del Tepito, capitán del América, siguió jugando como si nada. La directiva del club lo amonestó simbólicamente. La Federación Mexicana de Fútbol le impuso una sanción que casi no cumplió. Y todo el medio del fútbol entendió, sin que nadie lo dijera en voz alta, que con Cuauhtémoc Blanco había cosas que era mejor no señalar. Otra escena. 2008. Cuauhtémoc estaba en una discoteca de Polanco. Hubo un incidente con la novia de un periodista deportivo. Ella lo acusó de tocarla sin permiso en la pista. El periodista, que estaba ahí, lo enfrentó. Cuauhtémoc le lanzó un golpe. La pelea se separó con guardias del lugar. Esa noche, no salió en ningún periódico al día siguiente. El periodista, según contó años después en privado a colegas, recibió una llamada de su director donde le pidieron que no escribiera nada, y no escribió nada. La novia, ese mismo año, dejó de aparecer en eventos públicos. Cosas así pasaron varias veces. La gente del medio sabía, las redacciones sabían, las directivas de los clubes donde Cuauhtémoc jugaba sabían, pero callaron. Porque el ídolo del Tepito no era un futbolista cualquiera, era el rostro del Club América, era el capitán de la selección, era la imagen comercial de marcas
que pagaban millones por su sonrisa. En 2015, Cuauhtémoc dio el salto a la política. Se postuló como candidato a presidente municipal de Cuernavaca, capital de Morelos, por un partido pequeño llamado Partido Socialdemócrata, y ganó. 3 años después, en 2018, hizo el siguiente salto. Se postuló a gobernador del estado de Morelos, y ganó otra vez, por mayoría amplia, con los votos del Partido Morena, del Encuentro Social y del Partido del Trabajo. El 1 de octubre de 2018 tomó posesión como gobernador, y a partir de esa fecha, durante los siguientes 6 años, el muchacho de Tepito vivió en la residencia oficial de gobierno, una mansión grande, con jardines, con cocheras, con cuartos para invitados, con personal de seguridad las 24 horas del día. El cargo de gobernador, para un hombre como Cuauhtémoc Blanco, no fue una transición, fue una explosión de poder concentrado. De pronto manejaba presupuestos millonarios. De pronto tenía la Secretaría de Seguridad del Estado bajo sus órdenes. De pronto podía nombrar fiscales, jueces, contratistas. De pronto cualquier denuncia menor podía ser archivada con una llamada telefónica. Y de pronto, lo más importante, la gente que se atrevía a hablar mal de él en Morelos empezó a tener problemas. Periodistas locales fueron amenazados. Funcionarios opositores fueron despedidos. Empresarios que no cooperaron con el gobierno empezaron a recibir inspecciones fiscales. Y en una foto que se filtró en 2020, el propio gobernador Cuauhtémoc Blanco apareció sentado en una mesa al lado de líderes presuntos de la familia michoacana, uno de los cárteles más fuertes del centro de México. Esa foto, esa imagen, recorrió todos los noticieros nacionales. La oposición pidió investigar. Cuauhtémoc Blanco dijo que era un montaje, que no conocía a esas personas. Y a los pocos meses, el escándalo se enterró. Y aquí está el ambiente en el que Nidia Fabiola Blanco Fernández, en 2019, decidió aceptar la invitación de su medio hermano para mudarse a la residencia oficial y trabajar en el gobierno de Morelos. Un ambiente donde el gobernador podía hacer prácticamente lo que quisiera, donde nadie podía decirle que no, y donde las mujeres, especialmente las mujeres de su propia familia, eran las más vulnerables. Donde, a esa residencia oficial, conocida como Casa Morelos, llegó a vivir un tiempo en 2019, por invitación expresa del propio gobernador, una mujer que iba a cambiar la historia, su media hermana, la hija de Faustino Blanco con otra madre, una mujer que entonces tenía 30 y pico años, y que había sido nombrada por su medio hermano gobernador como directora general de apoyo a pequeñas y medianas empresas en la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. Esa mujer, que en este guión vamos a empezar a nombrar con cuidado, se llamaba Nidia Fabiola Blanco Fernández. Tenía formación profesional, licenciada en Administración de Empresas Turísticas por la Universidad Tecnológica de México. Había trabajado en el sector privado durante años. Había vivido en España entre 2012 y 2013 como ejecutiva de viajes corporativos. No era una mujer dependiente del medio hermano. Pero la oportunidad que Cuauhtémoc le ofreció en 2019, dirigir un área del gobierno del estado, era el tipo de oportunidad que cualquier profesionista de su edad aceptaría, y aceptó. El día que aceptó esa invitación, sin saberlo, firmó su propio sufrimiento, y el día que se mudó a la Casa Morelos, no entró a trabajar, entró a vivir 5 años en silencio. Durante los 5 años siguientes, según declaró el abogado de Nidia Fabiola, el licenciado Rodrigo Dorantes, ex fiscal de Morelos, en entrevista posterior a la denuncia, la mujer vivió situaciones incómodas con Cuauhtémoc. No fueron situaciones aisladas, no fueron un malentendido, fueron, según el abogado, un patrón, acercamientos, miradas, comentarios fuera de lugar, bromas que no eran bromas. Insinuaciones que ella manejaba como podía, alegando trabajo, alegando familia, alegando lo que fuera, pero sin atreverse a denunciarlo. Porque pelear contra Cuauhtémoc Blanco era pelear contra el gobernador del estado, era pelear contra su jefe directo, era pelear, en términos prácticos,
contra el aparato político de Morelos. Nidia Fabiola, según declararía después en su denuncia formal, vivió esos 5 años en silencio, esperando que el patrón se detuviera, esperando que el medio hermano que la había contratado, que le había abierto puertas profesionales, que en los actos oficiales la presentaba con orgullo como su hermana, dejara de cruzar la línea cuando estaban solos. Cada cena oficial, cada reunión privada, cada vez que el gobernador, ebrio, se acercaba más de la cuenta, ella sonreía, se hacía a un lado, cambiaba de tema, salía del cuarto. Pero 5 años de evadir, 5 años de estar alerta cada noche, 5 años de cargar el secreto de tener un medio hermano con esas costumbres, terminan cansando hasta a la mujer más fuerte. Imagina lo que es eso, trabajar para tu hermano, vivir en su casa, acostarte cada noche sabiendo que ese hombre, en cualquier momento, puede aprovecharse de la confianza, esperando que pase algo definitivo, que el momento llegue, y que cuando llegue, no encuentre a quién pedirle ayuda, porque en esa residencia oficial, todos trabajaban para él. El momento definitivo llegó la madrugada del 28 de diciembre de 2023. Esa noche, había una reunión en la Casa Morelos. Asistían colaboradores cercanos, algunos políticos invitados, personal de seguridad, familiares. Era un evento privado. Comida, música, tragos, mucho trago. Cuauhtémoc Blanco, según consta en la denuncia que años después firmó Nidia Fabiola, había bebido durante varias horas. Estaba evidentemente ebrio. Tenía los ojos enrojecidos, la camisa abierta, la voz pesada, y a partir de cierta hora, según ella, empezó a comportarse de manera más errática que de costumbre. Subió la música, pidió otra botella, y empezó a mirar a Nidia Fabiola con una insistencia que ella conocía, la misma insistencia de los 5 años anteriores. Pero esa noche, con el alcohol acumulado, con la fiesta a su alrededor, con el poder del gobernador en su casa propia, Cuauhtémoc Blanco no estaba dispuesto a aguantar más el no de su media hermana. Nidia Fabiola, cansada del ambiente, decidió retirarse a su cuarto. Eran cerca de la 1 de la madrugada. Se puso la pijama, cerró la puerta y se acostó. La fiesta, afuera, seguía hasta las 7 de la mañana, según relataría ella misma en su denuncia. Pocos minutos después de acostarse, escuchó pasos en el pasillo, pasos firmes, pasos conocidos y golpes en su puerta. Cuauhtémoc Blanco estaba afuera de su cuarto. Le pidió que abriera. Le dijo que necesitaba hablar con ella. Nidia, dudando, le abrió. Y entonces, según la denuncia, su medio hermano entró al cuarto y cerró la puerta detrás de él. Y aquí está la primera verdad, la que se ha contado a medias en todos los noticieros, la que el espectador mexicano necesita oír entera. Porque lo que pasó en esos siguientes 4 minutos está documentado palabra por palabra en una carpeta judicial, y nadie del fútbol mexicano se ha atrevido a leerla en voz alta. Lo que pasó dentro de ese cuarto, según la denuncia formal interpuesta por Nidia Fabiola Blanco Fernández el 25 de octubre de 2024 ante la Fiscalía General del Estado de Morelos, carpeta de investigación con folio número 9583 del año 2024, fue lo siguiente. Cuauhtémoc Blanco se acercó a ella. Le dijo, con aliento alcohólico y los ojos rojos, que la deseaba. Ella retrocedió. Él avanzó. Y entonces, durante 4 minutos exactos, la sometió a sacarle la ropa con la que dormía. Ella forcejeó, gritó, le dio manotazos, lo empujó con las piernas y le gritó una frase exacta. Una frase que está literal en la carpeta. Le dijo, afuera está tu gente muy cercana y tu seguridad. Date cuenta lo que estás tratando de hacerme. Vete de aquí, cabrón. Esa frase, gritada por una mujer de 30 y tantos años a la 1:20 de la madrugada, dentro de la residencia oficial del estado de Morelos, mientras afuera había guardias armados de la Secretaría de Seguridad, no movió a nadie. Ninguno de esos guardias entró al cuarto. Ninguno reportó el incidente. Ninguno habló esa noche, ni los días siguientes,
ni los meses siguientes. Cuauhtémoc Blanco, según la denuncia, después de los 4 minutos de forcejeo, finalmente se separó de ella, salió del cuarto, mentando madres, y cerró la puerta de un golpe. Nidia Fabiola se quedó sola, temblando, llorando, sin saber a quién llamar. Trabó la puerta con una silla, se sentó en el piso y esperó a que terminara la fiesta hasta las 7 de la mañana, sin dormir, sin moverse, sin tomar agua. Esa es la primera verdad de esta historia, y es la base sobre la que se construye todo lo demás. Que Cuauhtémoc Blanco, ídolo del Club América, capitán de la selección mexicana, gobernador en funciones del estado de Morelos, intentó forzar a su propia hermana de sangre dentro de la casa oficial del gobierno que él mismo dirigía, que afuera del cuarto había personal de seguridad armado oyendo todo, y que nadie hizo nada. Pero esto, lo del cuarto, lo de los 4 minutos, lo de los guardias que no entraron, no es lo más oscuro de esta historia. Porque después de esa noche, Nidia Fabiola tardó casi 1 año entero en denunciar. 1 año entero. Y la razón por la que tardó tanto tiene un nombre que también lleva el apellido Blanco. Y cuando sepas quién es esa persona, vas a entender por qué a Nidia, durante 12 meses, le tuvieron que advertir que si denunciaba terminaba en la cárcel. Para entender por qué Nidia Fabiola Blanco Fernández tardó casi 1 año entero en denunciar lo que pasó esa madrugada del 28 de diciembre de 2023, hay que conocer a otro hombre, a otro medio hermano, a otro Blanco. Pero no del lado del padre, del lado de la madre. Cuauhtémoc Blanco, además de los 6 hijos oficiales de Faustino Blanco y Hortensia Bravo, tenía otros medios hermanos, hijos que Faustino había tenido fuera del matrimonio principal, hijos como Nidia Fabiola, que llevaba el apellido Blanco por línea paterna, pero también, del lado materno, Hortensia Bravo había tenido otros hijos en otra relación, y uno de esos hijos, otro medio hermano de Cuauhtémoc, iba a convertirse en la pieza clave del silenciamiento. Su nombre es Ulises Bravo Medina. Ulises Bravo no se parece a Cuauhtémoc en lo físico, no se parece en el carácter, no se parece ni siquiera en la trayectoria, pero tiene una cosa que Cuauhtémoc valora más que cualquier parecido: lealtad de sangre y disposición para hacer el trabajo sucio. En 2018, cuando Cuauhtémoc ganó la gubernatura de Morelos, Ulises Bravo lo siguió, pero no entró al gobierno oficialmente, entró al partido, y desde dentro de las estructuras de Morena, durante 6 años, fue construyendo poder político en el estado de Morelos, sin tener un cargo público formal. La propia gobernadora actual de Morelos, Margarita González Saravia, lo declaró en su momento. Dijo que durante el gobierno de Cuauhtémoc, Ulises Bravo aparecía en reuniones oficiales sin tener cargo. Dijo que ella misma había preguntado, ¿en calidad de qué viene este señor? Y nadie le había sabido contestar. Dijo, palabras textuales, que Morena terminó legitimando a Ulises Bravo como dirigente estatal aunque no tenía méritos para hacerlo. Esa frase, en boca de la gobernadora en funciones, dejó claro algo. Ulises Bravo, durante los 6 años de gobierno de su medio hermano, fue el operador silencioso del aparato político, el que hacía las llamadas que el gobernador no podía hacer, el que negociaba lo que el gobernador no podía negociar, el que amenazaba cuando había que amenazar, y el que cuando Nidia Fabiola empezó a moverse para denunciar, asumió la tarea de detenerla. Y aquí está el detalle que casi nadie ha conectado en los medios, porque Ulises Bravo en febrero de 2025 fue vinculado a proceso por otro delito, por golpear a su expareja, una mujer llamada Liu León. La denuncia llevaba meses presentada y se hizo pública apenas el caso de Nidia Fabiola estalló, como si el patrón de violencia contra las mujeres recorriera no a un solo hombre de la familia Blanco, sino a varios. Liu León, expareja de Ulises Bravo, denunció en su momento que durante su relación había sido golpeada en varias ocasiones, que había llegado al hospital con lesiones, que tenía fotografías, que tenía testigos,
y que la denuncia, durante meses, había estado durmiendo en cajones de la Fiscalía de Morelos porque su expareja era una pieza clave del aparato político del entonces gobernador. Cuando Nidia Fabiola se decidió a denunciar a Cuauhtémoc, el expediente de Liu León contra Ulises también empezó a moverse, y se hizo público. Así que en febrero de 2025, mientras la Cámara de Diputados discutía el desafuero del Cuau, su medio hermano Ulises Bravo ya estaba vinculado a proceso por violencia familiar contra otra mujer. Eran dos hombres poderosos, dos mujeres violentadas, y un solo apellido detrás de todo. Pero esa parte vino después. En diciembre de 2023, justo después de la noche del intento de violación, lo que Nidia Fabiola enfrentó fue distinto. Fue el aparato político del estado de Morelos funcionando en su contra. Y la primera línea de ese aparato, durante los 12 meses siguientes, fue Ulises Bravo. Lo que pasó en las semanas posteriores a la noche del 28 de diciembre, Nidia Fabiola lo contaría después en entrevistas a periodistas como Azucena Uresti y en su denuncia formal del 25 de octubre de 2024. Comenzó así. A los pocos días del incidente, su medio hermano Ulises empezó a llamarla, al principio con tono conciliador. Le dijo que entendía que estaba molesta, que el gobernador se había excedido por el alcohol, que estas cosas pasaban en cualquier familia, y que era mejor manejarlo en privado. Nidia lo escuchó. No le contestó. Colgó. A las pocas semanas, las llamadas cambiaron de tono. Ulises ya no hablaba de la familia. Hablaba del cargo de Nidia en el gobierno. Le recordaba que ella dirigía una secretaría importante, que tenía sueldo de funcionaria, que dependía del gobernador, y le sugería, sin decirlo abiertamente, que conservar ese puesto requería discreción. Mucha discreción. A finales de enero de 2024, un mes después del incidente, Nidia Fabiola presentó su renuncia al cargo de directora general de apoyo a pequeñas y medianas empresas. Su renuncia decía oficialmente que era por motivos personales. La realidad, según el abogado Rodrigo Dorantes, era que no podía seguir trabajando bajo las órdenes del hombre que había intentado forzarla en su propio cuarto. Se mudó de la casa Morelos. Regresó a Ciudad de México y se desconectó del aparato político de su medio hermano. Pensó que con eso todo terminaría, que Cuauhtémoc, al ver que se había ido sin escándalo, dejaría las cosas en paz. Pero subestimó algo. Subestimó que en la familia Blanco, irse no era opción aceptada, y que el silencio que ella ofreció a cambio de su tranquilidad no era suficiente. Porque para Cuauhtémoc Blanco y para Ulises Bravo, el problema no era que ella hubiera renunciado. El problema era que ella sabía. Y mientras supiera, era un peligro, aunque estuviera callada. No tras, aunque viviera lejos, aunque jurara nunca hablar. 3 meses después del incidente, Ulises Bravo dejó de llamarla a él directamente. Empezó a mandarle mensajes a través de un familiar intermedio, un primo, un tío, alguien de confianza de la familia. Y los mensajes, según Nidia Fabiola declaró públicamente en abril de 2025 a un programa de noticias, ya eran amenazas explícitas. Mensajes que la propia Nidia citó textualmente. Le decían que si se atrevía a denunciar a Cuauhtémoc, ella iba a terminar en la cárcel. Que el gobernador y Ulises Bravo tenían los contactos para inventarle un delito. Que ya tenían preparada una denuncia por extorsión en su contra, que iban a soltar el día que ella diera el primer paso legal. Y eso es exactamente lo que hicieron meses después, cuando Nidia finalmente denunció. Fabricaron una denuncia de extorsión en su contra, para que, si ella decía blanco, ellos pudieran decir negro. Y mientras tanto, en silencio, las amenazas seguían. Entre marzo y septiembre de 2024, los mensajes a través del intermediario fueron escalando, cada mes más fuertes, cada mes más concretos. Un mensaje en marzo le advertía que conocían a sus amigos cercanos. Un mensaje en abril mencionaba el nombre de un primo suyo que trabajaba en el sector privado. Un mensaje en junio incluyó el detalle de una calle por la que ella caminaba normalmente cuando salía de su casa en Ciudad de México. Eran señales. La estaban vigilando. La estaban siguiendo.
Le estaban dejando claro que sabían dónde dormía, con quién comía, a qué hora salía, y le estaban diciendo, sin decirlo, que un día cualquiera podían dejar de mandar mensajes y empezar a actuar. Durante esos meses, Nidia Fabiola apenas dormía. Cambió la cerradura de su departamento 2 veces. Compró cámaras de vigilancia para la entrada. Dejó de salir por las noches. Sus amigos más cercanos notaron el cambio, pero ella no les contaba nada. Decía que estaba cansada, que había tenido un mal año, que necesitaba descansar. No mencionaba a Cuauhtémoc, no mencionaba a Ulises, no mencionaba el incidente del 28 de diciembre. Cargaba todo sola. Y mientras ella se hundía en el miedo, Cuauhtémoc Blanco terminaba su gestión como gobernador. Daba entrevistas en televisión, posaba para fotos oficiales, anunciaba que se iba a postular como diputado federal por Morena, mientras a unos kilómetros de distancia, su propia hermana de sangre vivía con las persianas cerradas. El 1 de octubre de 2024, Cuauhtémoc Blanco entregó la gubernatura del estado de Morelos a Margarita González Saravia. Terminó su mandato, pero antes de hacerlo, tomó protesta como diputado federal por Morena, y con esa protesta adquirió algo que iba a ser determinante en las semanas siguientes: fuero constitucional, inmunidad procesal, la protección que la ley mexicana otorga a los legisladores para que no puedan ser juzgados mientras estén en funciones, salvo que la Cámara apruebe el desafuero. Nidia Fabiola supo lo del fuero la misma tarde de la toma de protesta. Lo vio en las noticias y entendió, en ese momento exacto, que si esperaba más, Cuauhtémoc Blanco se iba a volver legalmente intocable durante los próximos 3 años. Que el fuero le daba a su medio hermano una capa adicional de protección que iba a ser muy difícil de romper, y que si ella quería que el sistema judicial mexicano siquiera oyera su versión de los hechos, tenía que actuar ya. Pero la amenaza más dura, la que más le quitó el sueño a Nidia Fabiola durante esos días previos a la denuncia, llegó pocas semanas antes de que finalmente decidiera denunciar formalmente. Un mensaje, transmitido a través del mismo familiar intermediario, que le entregaba palabras exactas de Ulises Bravo. Palabras que Nidia repitió ante cámaras en una entrevista al programa de Azucena Uresti, en abril de 2025. Palabras que están en el expediente judicial, y que son la prueba más clara de que el patrón de violencia de la familia Blanco no se limitaba a Cuauhtémoc. Cortita, para que no se te olvide. Las palabras exactas que el medio hermano materno del gobernador, Ulises Bravo Medina, le hizo llegar a Nidia Fabiola Blanco Fernández, pocas semanas antes de que ella denunciara, fueron las siguientes. Le mandó decir que ya tenía a las personas que iban a hacerle daño, y que esas personas eran del barrio de Tepito, el mismo barrio donde Cuauhtémoc Blanco se había criado. El mismo barrio donde la familia Blanco tenía contactos de toda la vida. El mismo barrio que el gobernador presumía cada vez que daba entrevistas sobre sus orígenes humildes. Ulises Bravo le estaba diciendo a su media hermana política, sin disimulo, que si denunciaba, había gente de Tepito esperando para acabar con ella físicamente. Ese mensaje fue la gota que derramó el vaso, y fue lo que finalmente convenció a Nidia de que callar no la iba a salvar. Que callar la iba a matar, tarde o temprano, y que la única manera de protegerse era hacer todo público al mismo tiempo. La denuncia, las amenazas, el nombre de Ulises, y todo lo demás. Esa es la segunda verdad de esta historia, que Nidia Fabiola no tardó un año entero en denunciar, por dudar de su propia memoria. Tardó un año entero porque 2 hombres con apellido Blanco la tuvieron amenazada cada semana durante 12 meses, uno desde la gubernatura, el otro desde la dirigencia del partido. Y los 2 le dejaron claro que si hablaba, iban a destruirla. La iban a meter a la cárcel, la iban a desaparecer, la iban a entregar a gente del Tepito que sabía cómo hacerle daño. Pero hay algo más oscuro todavía, porque cuando Nidia finalmente denunció, el 25 de octubre de 2024, y la Fiscalía de Morelos abrió la carpeta SC 019583,
Todo el aparato político mexicano se movió. Y no se movió para protegerla a ella, se movió para proteger al Cuau. A partir del 25 de octubre, la maquinaria política se puso en marcha. La Fiscalía General del Estado de Morelos, encabezada en ese momento por el fiscal Uriel Carmona, recibió la denuncia. Tomó declaraciones, revisó pruebas y a los pocos meses, en febrero de 2025, hizo lo que tenía que hacer un fiscal serio. Pidió al Congreso Federal el desafuero de Cuauhtémoc Blanco para poder procesarlo. Uriel Carmona no era un fiscal cualquiera. Era un funcionario con 15 años de carrera en el sistema judicial mexicano. Había trabajado en distintas administraciones. Conocía los códigos. Sabía lo que significaba pedirle al Congreso el desafuero de un diputado del partido en el poder. Sabía que era jugarse la carrera. Pero el expediente que tenía sobre el escritorio, la denuncia firmada por Nidia Fabiola, las declaraciones complementarias, las pruebas circunstanciales del personal de seguridad de la Casa Morelos, todo apuntaba en una sola dirección: Carmona, en privado. Según contaron después colegas suyos a periodistas, dijo una frase que lo definió: no, 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 no. Dijo que si dejaba pasar este caso, no podía mirarse al espejo nunca más. Carmona presentó la solicitud el 6 de febrero de 2025. Argumentó que había suficientes elementos para un juicio, que el caso era grave, que el delito tipificado, violación en grado de tentativa, no admitía protecciones políticas, y entregó el expediente completo a la Cámara de Diputados. Lo que pasó las siguientes 24 horas en el estado de Morelos no se había visto en 30 años de democracia mexicana. Una venganza política express, una destitución relámpago, una señal clara a cualquier fiscal del país sobre lo que pasa cuando se atreve a tocar a alguien del aparato. El mismo 6 de febrero, pocas horas después de que Carmona presentara la solicitud de desafuero ante la Cámara de Diputados Federal, el Congreso del Estado de Morelos, controlado por Morena, convocó a una sesión extraordinaria. El orden del día tenía un solo punto: la destitución del fiscal general del Estado. Y en pocas horas, antes de que terminara el día, Uriel Carmona ya había sido destituido, sin proceso, sin investigación, sin derecho de réplica. Lo destituyeron en una sesión que duró menos de 90 minutos. La gobernadora Margarita González Sarabia, también de Morena, había sido la que pidió la destitución públicamente. La razón formal alegada fue que Carmona había manejado mal otros casos. La razón real, según denunciaron varios analistas políticos en los días siguientes, fue otra. Carmona se había atrevido a tocar a Cuauhtémoc Blanco, y a Morena eso no se le tocaba. Ironía macabra. La propia gobernadora González Sarabia, en los meses anteriores, había presentado 4 denuncias contra la administración del propio Cuauhtémoc Blanco por desvío de recursos. Es decir, ella sabía que el gobierno de Cuauhtémoc había manejado mal el dinero público del Estado. Lo había documentado, lo había denunciado. Pero cuando la cosa llegó a un caso de violencia sexual contra una mujer, eligió bando y eligió a Cuauhtémoc, eligió al partido, eligió a Morena. Esa es la coherencia que define al aparato político mexicano. Denuncian la corrupción cuando conviene, pero protegen al violentador cuando se trata de uno de los suyos. Carmona se fue, pero su denuncia, su expediente, su solicitud de desafuero ya estaban en la Cámara de Diputados Federal, y aunque él había sido destituido, el caso continuaba. Los siguientes 45 días fueron de presión política intensa. La oposición pedía que la solicitud se votara. Morena buscaba retrasarla. El PRI dudaba. El Verde Ecologista negociaba. El Partido del Trabajo, aliado histórico de Morena, esperaba indicaciones. Y mientras tanto, en redes sociales, el caso de Nidia Fabiola se hacía cada día más conocido. Durante esas semanas pasaron cosas que destaparon todavía más sobre el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. La propia Nidia Fabiola, en una entrevista que dio al periodista Carlos Loret de Mola, soltó un detalle que recorrió todos los noticieros mexicanos.
Contó que durante los 6 años de gobierno de su medio hermano en Morelos, era costumbre que llegaran a la casa Morelos camionetas llenas de mujeres jóvenes, camionetas, en plural. Camionetas que llegaban en la noche, descargaban a 10 o 12 mujeres a la vez y se iban. Las mujeres pasaban a la residencia. El gobernador organizaba fiestas y al día siguiente regresaban las camionetas para llevárselas. Nidia, según ella misma declaró, lo vio varias veces durante los años en que vivió en la residencia oficial y nunca preguntó de dónde venían esas mujeres, porque en la familia Blanco preguntar era de mala educación. Imagina la imagen: la residencia oficial del gobierno de un estado mexicano, financiada con dinero público, convertida durante 6 años en escenario nocturno de fiestas con mujeres llegadas en camionetas. Y nadie del aparato político del estado dijo nada. Nadie de la seguridad reportó nada. Nadie del personal de la casa contó nada. El silencio absoluto. Pero hubo más. A inicios de marzo de 2025, mientras la Cámara de Diputados todavía no había votado el desafuero, estalló otro escándalo paralelo. La Fiscalía de Morelos, ahora con el nuevo fiscal interino que había nombrado la gobernadora González Sarabia, ejecutó un cateo en la casa de un exfuncionario del gobierno de Cuauhtémoc Blanco. El hombre se llamaba Dionisio Álvarez Anonales. Había sido titular de una dependencia del Estado durante los últimos años de la administración del Cuau. Y lo que encontraron en su casa fue lo que nadie esperaba: cráneos humanos, restos óseos, manchas de sangre en distintas habitaciones y documentos que vinculaban a Dionisio Álvarez con personas del entorno político del ex gobernador. El hallazgo recorrió los periódicos nacionales. Cráneos, en casa de un exfuncionario del Cuau. La oposición pidió investigar de inmediato la red completa de colaboradores. Morena, fiel a su línea, dijo que era una operación política contra Cuauhtémoc Blanco, que los cráneos no tenían relación con él, que era una casualidad. Y el caso, como tantos otros, empezó a diluirse en las semanas siguientes mientras los medios cambiaban de tema. Pero la coincidencia era demasiado fuerte para ignorarla. En menos de 5 meses, Cuauhtémoc Blanco había sido denunciado por su propia hermana de sangre, vinculado por filtraciones con la familia michoacana, en una foto, y ahora un exfuncionario suyo aparecía con cráneos en su casa. La gente del fútbol mexicano, que durante 20 años había defendido al Cuau como ídolo del Tepito, empezó a hacer silencio incómodo en los programas de televisión. Mientras esos escándalos paralelos crecían, Cuauhtémoc Blanco seguía dando entrevistas. Aparecía en programas de televisión con tono victimista. Decía que era objeto de una campaña política. Decía que su propia hermana no era su hermana, que él no la conocía. Decía que todo era una venganza del ex fiscal Carmona. Repetía como mantra que era inocente y que estaba dispuesto a colaborar con cualquier investigación, aunque al mismo tiempo se escondía detrás del fuero de diputado para que esa colaboración no llegara nunca. El 27 de marzo de 2025, 2 días después de que la Cámara rechazara su desafuero, Cuauhtémoc Blanco acudió a la Fiscalía General del Estado de Morelos por voluntad propia. Quería declarar, quería verse colaborativo, quería montar un teatro mediático. Estuvo 2 horas adentro. Salió sonriendo. Habló con los periodistas. Dijo que, ahora sí, sin presión, había podido contar su versión, pero no aportó pruebas, no nombró testigos, no respondió las preguntas concretas sobre la noche del 28 de diciembre. Simplemente repitió que era inocente, y se fue. Nidia Fabiola, ese mismo día, declaró en una entrevista que la actuación de Cuauhtémoc era una burla, que él se ponía como víctima, cuando la víctima era ella, que el sistema judicial mexicano había sido cómplice, y que ella, a partir de ese momento, iba a tener que cuidarse físicamente, porque después del rechazo del desafuero, después de la destitución de Carmona, después de las amenazas de Ulises, después de todo lo que ya había pasado, no había en México una persona más expuesta que ella. Y aquí entra otro dato que pocos han contado, porque Nidia Fabiola, en abril de 2025,
hizo algo que ningún periodista esperaba. Pidió protección directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Fue una declaración pública, una súplica, una mujer dejando claro al país que su vida estaba en peligro. En esa entrevista, Nidia Fabiola declaró textualmente. Dijo que tenía que cuidarse de esa gente que era muy peligrosa. Dijo que había sido muy duro, doloroso y traumático. Dijo que tenía ansiedad, nervios, estrés, que no podía dormir, que le había afectado mucho el sueño. Y dijo que las amenazas seguían. Que el hecho de que la Cámara hubiera rechazado el desafuero no había detenido a Ulises Bravo ni a sus contactos del Tepito. Al contrario, después del rechazo, según ella, las amenazas se habían intensificado, porque ahora Cuauhtémoc y Ulises se sentían intocables. Sheinbaum, ante la solicitud pública, respondió en una conferencia matutina. Dijo que el gobierno federal iba a revisar la situación, que el caso era estatal pero que la protección de víctimas era prioridad, y que se iban a coordinar las autoridades federales con las locales para garantizar la seguridad de Nidia. Pero esa respuesta, en términos prácticos, no se tradujo en escolta inmediata. Nidia siguió viviendo en su departamento de la Ciudad de México durante semanas, sola, con las amenazas en el celular, sin escolta visible, sin protección real. Y mientras Nidia esperaba protección que no llegaba, Cuauhtémoc Blanco seguía cobrando su sueldo de diputado federal. 73,000 pesos mensuales, más prestaciones, más viáticos, más bonos. El acusado seguía siendo legislador. La víctima seguía siendo presa del miedo. Y en ese contraste, en ese desequilibrio absoluto, se entiende perfectamente cómo funciona la justicia mexicana cuando el acusado tiene apellido conocido. El 25 de marzo de 2025, la Cámara de Diputados sesionó para votar el desafuero. La sesión duró horas. Hubo discursos a favor y en contra. Hubo legisladoras de Morena que defendieron a Cuauhtémoc Blanco. Hubo legisladoras de la oposición que pidieron justicia para Nidia. Y al final, llegó la votación. El propio Cuauhtémoc Blanco, en violación al protocolo legislativo, fue invitado al Pleno por sus compañeras de bancada a dar un discurso justo antes de la votación. Subió al estrado. Habló durante varios minutos. Dijo que era inocente. Dijo que estaba ahí dando la cara. Dijo que no tenía nada que esconder. Y cuando terminó, las diputadas de Morena se pusieron de pie y le aplaudieron al grito de "No estás solo", como si fuera un héroe que regresa de la guerra, no como un acusado de intento de violar a su propia hermana. El resultado de esa votación es la prueba más clara de que en México, cuando un ídolo del fútbol llega a la política, las leyes dejan de aplicársele igual que al resto. El 25 de marzo de 2025, a las 2:43 de la tarde, la Cámara de Diputados de México rechazó el desafuero de Cuauhtémoc Blanco con 291 votos a favor del rechazo, 158 en contra y 12 abstenciones. Número co. De esos 291 votos que salvaron al Cuau, 103 fueron de Morena, su propio partido. 33 fueron del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el resto se completó con votos del Partido Verde Ecologista de México. 3 partidos políticos ideológicamente distintos, históricamente enemigos, se unieron ese 25 de marzo para hacer una cosa que en 30 años de democracia mexicana no se había visto. Salvaron a un hombre acusado por su propia hermana de intento de violación. Lo salvaron de tener que enfrentar un juicio. Lo salvaron del proceso penal. Y le dieron el mensaje a todo el país de que en México el fuero político vale más que el grito de una mujer dentro de un cuarto. Cuauhtémoc Blanco, ese día, salió de la Cámara de Diputados libre, y las legisladoras de Morena, en el momento de la votación, le aplaudieron al grito de "No estás solo", mientras a kilómetros de distancia, en su casa, Nidia Fabiola Blanco Fernández veía la transmisión por televisión, con las manos temblando, entendiendo que el sistema político de su país acababa de elegir bando, y no era el suyo. Para Cuauhtémoc Blanco,
El 25 de marzo fue el día más importante de su vida política reciente. Esa tarde de marzo de 2025, cuando las legisladoras de Morena lo arroparon al grito de «No estás solo», sintió que había ganado, que el aparato lo había salvado, que el fuero lo iba a proteger durante 3 años más, que su carrera política seguía intacta, y que Nidia Fabiola, allá en su departamento de la Ciudad de México, sin desafuero, sin proceso penal en marcha, sin medidas cautelares contra él, no podía hacerle nada más. Pero Cuauhtémoc Blanco subestimó 2 cosas. 1. Subestimó la inteligencia de su propia hermana. 2. Subestimó el poder de la opinión pública mexicana en el año 2025. Una opinión pública harta de presidentes, gobernadores y diputados que se cubren entre ellos cuando se trata de violencia contra mujeres. Y mientras Cuauhtémoc Blanco celebraba en San Lázaro su victoria política, Nidia Fabiola estaba ejecutando, sin que él lo notara, un plan distinto. Un plan que ella había venido preparando con su abogado Rodrigo Dorantes durante los meses anteriores. Un plan que apuntaba a un objetivo diferente del proceso penal. Un plan para destruir moralmente al Cuau ante el país entero. Porque hay una verdad que cualquier abogado mexicano conoce. Cuando el sistema judicial te niega la justicia, te queda otra arena, la opinión pública. Y en esa arena, Nidia Fabiola Blanco Fernández iba a ganar la batalla que Cuauhtémoc creía haber ganado. Hay que volver unos meses atrás, al 7 de febrero de 2025. Ese día, Cuauhtémoc Blanco, viendo cómo crecía la presión social en su contra, decidió dar una rueda de prensa. Convocó a varios medios, se presentó con traje formal, acomodó los micrófonos y dijo, en cámara, una de las frases más graves que un acusado puede decir contra su víctima. Negó conocer a Nidia Fabiola. Negó tener parentesco con ella. Dijo que la mujer que lo había denunciado no era su hermana, que no la conocía, que no había vivido nunca con ella, que todo era invento, y agregó algo todavía peor. Dijo que ella, Nidia, le había pedido $1,000,000 para no presentar la denuncia, que la denuncia era extorsión, que él era la víctima. Esa rueda de prensa, que el equipo de Cuauhtémoc consideró exitosa, fue en realidad el error más grande de su carrera política, porque a las pocas horas, Nidia Fabiola activó la primera pieza del plan. Llamó al equipo de la periodista Azucena Uresti, una de las periodistas más respetadas de México, conductora de noticias en Radio Fórmula y Grupo Fórmula. Pidió una entrevista exclusiva. La grabaron al día siguiente. Lo que Nidia Fabiola hizo en esa entrevista, lo había guardado durante 1 año entero, esperando el momento exacto, esperando que Cuauhtémoc cometiera el error que finalmente cometió. En cámara, frente a Azucena Uresti, frente a los micrófonos de Radio Fórmula, Nidia Fabiola sacó del bolso un documento. Lo desplegó, lo levantó hacia la cámara. Era un acta de nacimiento, la suya, y otra del propio Cuauhtémoc Blanco. En las dos, en el espacio reservado al nombre del padre, aparecía la misma palabra, Faustino Blanco. El mismo padre, el mismo apellido, el mismo origen. La frase que Nidia dijo en ese momento recorrió todos los noticieros de México en las siguientes 24 horas. Dijo, palabras textuales, «Yo no puedo fabricar documentos ni mucho menos, una mentira más. La verdad no sé para qué lo dijo. El delito no es menor aunque haya dicho eso. Y pues realmente sigue mintiendo. La verdad yo ya me esperaba este tipo de cosas. Calmada, sin gritos, sin teatro. Solo el documento en la mano y la frase exacta. Eso fue todo lo que Nidia necesitó para destruir. En menos de 2 minutos de televisión, la versión que su medio hermano había construido durante 1 año. Imagina la escena. El gobernador de un estado, ídolo, y a las 24 horas, esa mujer en televisión nacional, mostrando documentos oficiales que comprueban que sí lo es. ¿Quién quedó como mentiroso? Cualquier mexicano de cualquier edad pudo responder esa pregunta sin dudarlo. La rueda de prensa de Cuauhtémoc, que él había convocado para limpiar su imagen, terminó siendo el momento que más lo manchó.
Porque negar el parentesco con su propia hermana de sangre, frente a las cámaras, sabiendo que había actas de nacimiento, no fue una estrategia legal, fue una mentira pública. Y los mexicanos, viendo eso por televisión, entendieron sin necesidad de jueces ni de diputados que el Cuau estaba mintiendo sobre el parentesco y, por lo tanto, posiblemente sobre todo lo demás. A partir de esa entrevista con Azucena Uresti, Nidia Fabiola dejó de ser la víctima silenciosa. Empezó a aparecer en otros programas, en otros medios, y cada aparición fue calculada. Cada entrevista fue con un objetivo distinto, cada frase suya, medida. Y aquí está donde Nidia Fabiola mostró que no era la mujer ingenua que su medio hermano había imaginado durante 5 años en la Casa Morelos. Era una mujer con formación profesional, con maestría en gestión, con experiencia internacional y con un abogado, Rodrigo Dorantes, exfiscal del estado de Morelos, que conocía perfectamente cómo se mueve la prensa política mexicana. Días después de la entrevista con Azucena Uresti, el diario español El País publicó una investigación profunda. El País había recibido una copia íntegra de la denuncia formal de Nidia Fabiola, una copia con todos los detalles del intento de agresión sexual, los 4 minutos, la frase verbatim que ella gritó, el testimonio palabra por palabra, las amenazas posteriores de Ulises Bravo, la cronología completa. El País publicó todo. En México, en España, en toda Latinoamérica, la noticia explotó. A partir de El País, otros medios internacionales tomaron la historia. La BBC, The Guardian, CNN en español, hasta el New York Times publicó una pieza corta. El caso de Cuauhtémoc Blanco dejó de ser un escándalo mexicano, pasó a ser una historia global, y Morena, que había logrado contener el escándalo dentro de las fronteras de México, perdió el control de la narrativa. Mientras todo eso pasaba, Nidia Fabiola seguía dando entrevistas, cada vez más segura, cada vez con más datos, cada vez con menos miedo. Y cada vez que aparecía en pantalla, el público mexicano se identificaba más con ella y menos con su medio hermano. Pero la jugada más fuerte de Nidia Fabiola estaba aún por venir. Una jugada que ningún experto político esperaba. Una jugada que combinó el periodismo internacional, la presión legislativa y la activación de cuadros femeninos de partidos opuestos para hacer algo que en la historia reciente de México no se había visto. Después del rechazo del desafuero del 25 de marzo, Nidia Fabiola y su abogado Rodrigo Dorantes empezaron a moverse en otra dirección. Si la Cámara de Diputados había dicho no, había que forzar que la Cámara dijera sí en una segunda votación, y para eso necesitaban presión política masiva, necesitaban firmas, necesitaban movilización, necesitaban que los partidos de oposición, junto con sectores disidentes del propio Morena, empujaran en bloque. Lo lograron. En las semanas posteriores al rechazo, mujeres legisladoras de Movimiento Ciudadano, del propio Morena disidente y del Partido del Trabajo se organizaron, recolectaron firmas, las contaron, las certificaron y, en mayo de 2025, entregaron a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un documento histórico, 23,000 firmas pidiendo que se reabriera el procedimiento de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco. 23,000 firmas, no de gente común, de legisladoras, funcionarias, juristas, activistas, periodistas. Era la primera vez en la historia reciente de México que mujeres de partidos distintos se unían para forzar un desafuero rechazado. Esa entrega de firmas, en la Comisión Permanente, no logró revertir la decisión inmediatamente. El fuero de Cuauhtémoc Blanco seguía intacto, pero lo que sí logró fue otra cosa. Logró posicionar el caso de Nidia Fabiola como un símbolo nacional. Logró convertir a Cuauhtémoc Blanco, durante semanas, en el rostro más visible de la impunidad masculina en la política mexicana. Logró que cada vez que el Cuau apareciera en televisión, los comentarios en redes sociales lo destrozaran. Y logró, sobre todo, que la guerra de la opinión pública la ganara su propia hermana. Pero hubo más jugadas que Nidia Fabiola ejecutó durante esos meses.
Jugadas pequeñas, calculadas, que el aparato político no supo ver venir hasta que ya era tarde. Concedió entrevistas a podcasts de mujeres con audiencias jóvenes. Habló con periodistas españolas que viajaron a México solo para verla. Apareció en programas matutinos donde el rostro femenino del país consume noticias todas las mañanas. Cada aparición, sin gritar, sin victimizarse, sin teatro, solo contando los hechos y dejando que el espectador llegara a sus propias conclusiones. A la par, su abogado Rodrigo Dorantes se movía en otros frentes. Reabrió contactos con organismos internacionales de derechos humanos. Solicitó la atracción del caso por parte de instancias federales. Documentó cada amenaza recibida en una bitácora cronológica para tener evidencia futura y empezó a coordinar con periodistas mexicanos un material que iba a ver la luz a finales del año 2025. Material que, según fuentes ligadas al equipo legal de Nidia, contendrá grabaciones, mensajes y documentos que hasta hoy no han salido a la luz pública. Porque la guerra mediática de Nidia Fabiola no terminó con las 23,000 firmas, apenas estaba empezando. Y cuando este video se publica, en los meses siguientes, vienen más capítulos, más entrevistas, más documentos, más pruebas que va a soltar contra el Cuau de manera estratégica. Una gota de agua cada mes, hasta erosionar por completo lo que queda de la figura pública del ídolo del Tepito. Mientras tanto, Cuauhtémoc Blanco, asesorado por sus abogados y por el aparato de comunicación de Morena, intentó contraatacar. Lanzó publicaciones en sus redes sociales con fotos de su gestión como gobernador. Apareció con su esposa Natalia Resende en actos públicos para mostrar familia unida. Dio entrevistas en programas amigables donde no le preguntaban por Nidia. E incluso participó en cápsulas deportivas recordando sus goles con la selección mexicana. Todo para limpiar la imagen. Todo para que el público mexicano lo recordara como el ídolo del Tepito y no como el acusado de Casa Morelos. Todo en términos prácticos, sin resultado. Porque cada vez que Cuauhtémoc Blanco aparece hoy en televisión, los comentarios en redes sociales no hablan de fútbol, hablan de Nidia. Cortita, para que no se te olvide. Lo que Nidia Fabiola Blanco Fernández logró hacer contra Cuauhtémoc Blanco entre febrero y mayo de 2025, sin desafuero, sin proceso penal en marcha, sin una sola medida cautelar judicial a su favor, es la operación de venganza moral más completa que una víctima haya ejecutado contra un político del aparato mexicano en los últimos 30 años. Tumbó la versión pública de Cuauhtémoc Blanco, con un acta de nacimiento mostrada en cámara en exclusiva en el noticiero de Azucena Uresti. Filtró la denuncia completa al diario El País para internacionalizar el escándalo. Coordinó con sus aliadas en el Congreso la entrega de 23,000 firmas pidiendo reabrir el desafuero. Pidió protección pública directamente a la presidenta Sheinbaum en una entrevista nacional, y mientras Cuauhtémoc Blanco se escondía detrás del fuero, ella convirtió la guerra mediática en una victoria absoluta para la causa de las mujeres mexicanas. A Cuauhtémoc Blanco no lo destruyó la Fiscalía. La Fiscalía fracasó. No lo destruyó el Congreso. El Congreso lo protegió. No lo destruyó la justicia mexicana. La justicia mexicana eligió mirar para otro lado. A Cuauhtémoc Blanco lo destruyó moralmente su propia hermana. Una mujer sola, con un acta de nacimiento en la mano, frente a una cámara de televisión, sin gritar, sin llorar, sin teatro. Calmadamente. Con la frase exacta. Y con la verdad de su lado. Esa es la cuarta verdad de esta historia. Que aunque el sistema político mexicano le negó la justicia a Nidia Fabiola, ella encontró otro tipo de justicia. La que no firman los jueces. La que no votan los diputados. La que no archivan las fiscalías. La justicia del juicio público, donde el acusado se sienta en el banquillo de la opinión nacional y no puede levantarse hasta que todos hayan dicho lo que tienen que decir. Y aquí, antes de cerrar, hay algo más que conectar. Porque las amenazas que Nidia Fabiola recibió durante un año no vinieron solo de Ulises Bravo, vinieron de más miembros de la familia Blanco. Y una de las amenazas más oscuras que se han documentado llegó a otro nombre que casi nadie ha mencionado en los noticieros.
En la entrevista de febrero con Azucena Oresti, Nidia Fabiola reveló un detalle que pocos medios destacaron, pero que cambia la dimensión del caso. Dijo que las amenazas no las había recibido solo ella. Las había recibido también su propio padre, Faustino Blanco, un anciano de más de 80 años, un hombre que ya no tiene cargo público ni vínculo político con nadie. Un padre que, según Nidia, también había sido amenazado por Ulises Bravo y por otro medio hermano de Cuauhtémoc, un hombre llamado Ángel Blanco. Le dijeron, según contó Nidia ante las cámaras, jurando por sus propios hijos, que ya tenían personas dispuestas a hacerles daño tanto a ella como al padre. Imagina lo que es eso. Un padre de más de 80 años, anciano, viviendo en su casa de retiro, recibiendo amenazas de los propios medios hermanos de su hijo más famoso, porque uno de esos hijos famosos, Cuauhtémoc Blanco, intentó agredir a otra de sus hijas, y el padre, viejo, asustado, sin poder defenderse, oye que si su hija habla, alguien va a hacerles daño a los dos. Esa imagen, la del padre anciano amenazado por sus propios hijos para proteger al hijo famoso, es la imagen más dolorosa de esta historia. Más dolorosa que los 4 minutos en el cuarto de la Casa Morelos. Más dolorosa que los 290 y un votos del desafuero rechazado. Más dolorosa que las camionetas con mujeres llegando a la residencia oficial, porque esa imagen muestra que la familia Blanco, lejos de ser un caso aislado de un solo hombre violento, es una red completa de complicidad, de silencio, de sangre que se traiciona a sí misma, de hermanos amenazando a su propio padre para tapar lo que hizo el hermano famoso, de familia entera operando como aparato de protección. Y al final, lo más triste de todo. Hoy, mientras este video se está grabando, Cuauhtémoc Blanco sigue siendo diputado federal de Morena. Sigue cobrando 73,000 pesos mensuales del erario público. Sigue acudiendo a sesiones del Congreso. Sigue siendo, oficialmente, intocable. Mientras su propia hermana, Nidia Fabiola, vive con escolta. Y mientras su propio padre, Faustino, anciano, vive con miedo. Esa es la justicia mexicana en el año 2025. Pero la historia no termina ahí, porque Nidia Fabiola, tras la entrega de las 23,000 firmas, anunció públicamente que su lucha seguía, que la denuncia penal continúa abierta, que cuando Cuauhtémoc Blanco termine su periodo como diputado federal en 3 años, perderá el fuero, y que el día que pierda el fuero, ella estará ahí esperándolo, con todos los documentos. Número con todas las pruebas, con todos los testigos, con todas las amenazas grabadas, y con el sistema judicial mexicano obligado, por primera vez, a procesarlo como ciudadano común. 3 años. Eso es lo que Cuauhtémoc Blanco tiene de tiempo restante de protección. 3 años en los que va a vivir mirando hacia atrás. 3 años en los que cada vez que aparezca en televisión, los mexicanos van a recordar lo de los 4 minutos. 3 años en los que cualquier intento de reactivar su carrera política va a chocar contra la sombra del 28 de diciembre de 2023. Y 3 años en los que su propia hermana, Nidia Fabiola, va a seguir trabajando en silencio, con su abogado, preparando el momento exacto en que el fuero se acabe y la verdad finalmente camine. Mientras tanto, en el Tepito que vio crecer al Cuau, los corridos siguen sonando, pero ya no son los corridos del orgullo, son corridos con un tono diferente. Letras que se preguntan, en clave, cómo el muchacho del barrio Bravo terminó haciéndole eso a su propia hermana de sangre. Cómo el ídolo del América terminó protegido por los que él juraba criticar. Y cómo el hombre del pueblo terminó cobrando sueldo del erario público mientras la verdad se vendía en redes sociales. Esa es la historia de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Nacido el 17 de enero de 1973 en Tlatilco, criado en Tepito, descubierto por Ángel González La Coca, ídolo del Club América, capitán de la selección mexicana en 2 mundiales, inventor de la Cuauhtemiña, alcalde de Cuernavaca, gobernador de Morelos, diputado federal de Morena, y, según la denuncia firmada por su propia hermana de sangre el 25 de octubre de 2024,
autor del intento de agresión más asqueroso que se ha visto en el fútbol mexicano de los últimos 30 años. La lección, la que se queda contigo esta noche mientras ves este video en tu sala, es esta: que el poder, cuando no tiene control, se vuelve abuso. Que la familia, cuando guarda secretos, se vuelve cómplice. Que la política mexicana, cuando elige bando, elige al fuerte y abandona al débil. Y que las víctimas, cuando son inteligentes, encuentran caminos para hacer justicia aunque el sistema se las niegue. Cuauhtémoc Blanco, hoy, sigue libre, pero su nombre, en cada hogar mexicano que vea este video, ya no es el nombre del ídolo del América. Es el nombre del hombre que intentó algo asqueroso contra su propia hermana de sangre. Y eso, en un país de memoria larga como México, vale más que 1000 votos del Congreso. A Cuauhtémoc Blanco lo derrotó su propia hermana, una mujer sola, con un acta de nacimiento, frente a una cámara de televisión, y con la verdad de su lado. Y por eso, aunque el fuero lo proteja durante 3 años más, ya perdió la guerra que le importaba, la de su nombre, la de su legado, la de cómo va a quedar en la memoria del pueblo que durante 20 años lo idolatró. Y hay una última escena, una imagen que cierra todo, la que la familia Blanco probablemente nunca se va a sacar de la cabeza. En algún lugar de la Ciudad de México, en una casa modesta de un barrio que la prensa no ha mencionado por respeto a la familia, vive el padre, Faustino Blanco, más de 80 años, pelo blanco, hombre que en los años 70 tuvo hijos por distintas relaciones, hombre que durante toda su vida vio a uno de esos hijos, Cuauhtémoc, convertirse en ídolo nacional, hombre que durante toda su vida fue presentado con orgullo en las entrevistas del Cuau como el padre del ídolo, hombre que en cada mundial, en cada gol, en cada campaña política, estuvo en la sombra del éxito de su hijo. Hoy, Faustino Blanco vive con miedo. Su hija Nidia Fabiola, también suya, denunció a su hijo Cuauhtémoc, también suyo, por intento de agresión sexual. Sus otros hijos, Ulises Bravo y Ángel Blanco, lo han amenazado a él, a su propio padre anciano, para que no apoye públicamente a Nidia. Le han dicho, jurando por sus propios hijos, que si él se mete a defender a la denunciante, ellos tienen contactos en Tepito que pueden hacerle daño. A un hombre de más de 80 años, a su propio padre. Esa es la última imagen, la del padre anciano que pasó toda su vida queriendo a sus hijos por igual, encerrado en su casa en silencio, sabiendo que uno de sus hijos atacó a otra de sus hijas, y que los demás hijos lo amenazan a él para que no diga nada. Esa es la verdadera tragedia de la familia Blanco, no la del ídolo caído, la del padre destruido. Faustino Blanco no ha hablado públicamente, no ha dado entrevistas, no ha tomado partido, vive en silencio. Vive viendo desde la distancia cómo el apellido que él le dio a sus hijos hoy es un apellido manchado en todo México. Y vive con la conciencia, que ningún padre debería tener que cargar, de que algo de lo que pasó en esa casa Morelos, la madrugada del 28 de diciembre de 2023, tiene que ver con cómo él los crió, con qué les enseñó, con qué les dejó hacer y qué no les supo prohibir. La historia de Cuauhtémoc Blanco no es solo una historia de un ídolo del fútbol que se volvió político y terminó acusado. Es la historia de una familia entera que se rompió desde adentro. Es la historia de cómo el poder corrompe al hombre, de cómo el silencio convierte a la familia en cómplice, y de cómo la política mexicana, cuando tiene que elegir entre proteger a una víctima o proteger a un hombre famoso, elige siempre al hombre famoso. Y es, sobre todo, la historia de una mujer que aprendió que el sistema judicial no la iba a salvar, y que decidió que si nadie iba a hacerlo por ella, lo iba a hacer ella misma, con un acta de nacimiento, con una entrevista, con 23,000 firmas, con una bitácora de amenazas, y con la verdad, todo lo que tenía, todo lo que era. Una mujer común contra un hombre poderoso, y contra todo el aparato del Estado mexicano, y aún así, ganó la batalla que importa. Esa es la lección que se queda contigo esta noche.
y la que tu hermana, tu hija, tu sobrina, tu prima, tu vecina deberían aprender mañana en cuanto se sienten a desayunar contigo. La lección, la que se queda contigo esta noche mientras ves este video en tu sala, es esta: que el poder, cuando no tiene control, se vuelve abuso. Que la familia, cuando guarda secretos, se vuelve cómplice. Que la política mexicana, cuando elige bando, elige al fuerte y abandona al débil. Y que las víctimas, cuando son inteligentes, encuentran caminos para hacer justicia aunque el sistema se las niegue. Cuauhtémoc Blanco, hoy, sigue libre, pero su nombre, en cada hogar mexicano que vea este video, ya no es el nombre del ídolo del América. Es el nombre del hombre que intentó algo asqueroso contra su propia hermana de sangre. Y eso, en un país de memoria larga como México, vale más que 1000 votos del Congreso. A Cuauhtémoc Blanco no lo derrotó la justicia. La justicia lo protegió. A Cuauhtémoc Blanco lo derrotó una mujer sola, una hermana de sangre, con un acta de nacimiento en la mano, y con la verdad de su lado. Eso es lo más duro que un hombre con su trayectoria puede aceptar. Y por eso, aunque el fuero lo proteja durante 3 años más, ya perdió la guerra que le importaba. Si esta historia te hizo pensar en alguien de tu propia familia, en una mujer que está callando algo que no debería callar, en una hermana que está aguantando lo que no debe aguantar, en una hija que tiene miedo de hablar, llámala hoy, no mañana, hoy, porque a Nidia Fabiola, durante un año entero, le tocó pelear sola, y porque entre tu casa y la siguiente atrocidad, lo único que sobra es el silencio. Suscríbete a Estrellas Caídas para seguir descubriendo lo que ningún deporte se atrevió a contar.